Amigos de Tuto Contable, dándoles una vez más la cordial bienvenida a un nuevo video tutorial con la cual, aprovechando la oportunidad que se están presentando en estas fechas, la declaración jurada anual de las empresas que se encuentran ya sea en el régimen general, así como también en el MIPE tributario, he creído conveniente abordar un tema o explicarles un tema muy importante, de seguro que les va a servir, y me estoy refiriendo al sistema de arrastres de una pérdida tributaria, que cabe mencionar que existen actualmente dos sistemas de las cuales se tiene que elegir, ya sea por el método A o también por el método B. Para la presente oportunidad vamos a ver cómo es que es su aplicación mediante el sistema o el método A, y cómo es que implica o cómo se va a presentar en sí en el formulario virtual 710 que están obligados las empresas a presentar mediante ese formulario su declaración anual. Bien, como pueden fijarse en pantalla, tenemos aquí, o vamos a trabajar desde la perspectiva o desde los estados de resultados para, en este caso, para el periodo 2020, lógicamente, que vamos a presentar en este año 2021, ¿ok? Entonces, aquí, como pueden apreciar, tengo el estado de resultados, y en este caso se ha obtenido un resultado antes de impuestos a las ganancias de 1110.26. Entonces, a partir de aquí es que se puede ya sea adicionar o deducir. También se puede restar a este impuesto antes de ganancias, o a esta utilidad antes de ganancias, las pérdidas tributarias que sean compensables, ¿ok? Para este caso, la empresa que vamos a utilizar para la explicación en el año 2019 ha obtenido una pérdida de 136.644. Entonces, lo que corresponde utilizar para este año 2020 es en cuanto a la compensación de la pérdida que vamos a hacer mediante el sistema A que se ha elegido para, lógicamente, arrastrar esta compensación de esta pérdida obtenido en el año 2019. Cabe destacar que, como te mencioné, actualmente existen dos sistemas de las cuales se pueden hacer uso, mediante el método A y también mediante el método B. ¿Cuándo vamos a utilizar o cómo va a ser su aplicación mediante el sistema A? O mediante el sistema A es básicamente, consta que este sistema se puede compensar la pérdida neta total de tercera categoría, lógicamente generada de renta de fuente peruana, en un ejercicio gravable imputado año a año a las rentas que se obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores, y hasta agotar, o hasta un máximo de 4 años, que se supone que hasta esos años se va a agotar la pérdida generada en un determinado periodo. Y también, para explicarte brevemente, aunque en este caso no va a ser la de aplicación, pero en el sistema B se va a aplicar estas pérdidas, o se va a compensar estas pérdidas tributarias solamente hasta agotar su importe, pero consignando el 50% de las rentas obtenidas en los ejercicios inmediatos posteriores. Esto, si no, mediante el método B, si no tiene un límite de años, ¿no? Se puede utilizar los años consiguientes hasta agotar la pérdida sin que tenga un límite, como es en el sistema. Solamente se puede compensar hasta los 4 años. Y si no se ha logrado compensar toda la pérdida tributaria obtenida en un ejercicio, pues a partir del 5.º año ya se perderá ese derecho a la utilización, lógicamente, de la compensación de las pérdidas obtenidas en un ejercicio cualquiera de las que se va a tomar como base. Bien, entonces vamos a explicarte en este caso el sistema. Como te mencionaba, esta empresa en el año 2019 ha obtenido una pérdida de 136.644. Entonces, en el año 2020, como podemos apreciar, está obteniendo un resultado antes de impuesto a las ganancias de 1110.26, y ese es el resultado que vamos a consignar en esta parte. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos hacer la aplicación para hacer la compensación de la pérdida neta.
y mediante el sistema A se puede compensar hasta el total de la renta o del resultado obtenido en dicho ejercicio. Como en este caso se ha obtenido 1110, entonces podemos compensar hasta 1110. Esto lo estamos compensando de la siguiente manera, la cual en el estado de resultados lo vamos a mostrar aquí. Cuando nosotros vayamos a hacer, por ejemplo, si la empresa tiene adiciones y deducciones que pueden ser temporales o permanentes, a ello también tenemos que anexarlo las pérdidas tributarias compensables, que en este caso estamos compensando 1110 para lógicamente determinar el impuesto a la renta que se va a obtener. Si en este caso estamos compensando y lógicamente la renta es menor que a la pérdida que hemos obtenido en el ejercicio inmediato anterior o al crédito que se está arrastrando, lógicamente para este año en este caso no se tendría que pagar impuesto a la renta como lo estamos viendo en este ejercicio, en este ejemplo o en esta empresa. En ese aspecto entonces la utilidad antes de impuestos a participaciones nos saldrá cero, ya que estamos compensando. Bien, como lo podemos ver entonces también en el estado de resultados, para este caso también no vamos a tener o no se va a determinar en sí el impuesto que se va a pagar. Bien, entonces es así como se utiliza o es el arrastre de las pérdidas que se va a compensar en ejercicios inmediatos posteriores. A ver, vamos a suponer que en el año 2021 obtiene una renta antes de impuestos, vamos a suponer, no, se me ocurre, de 20,000. Entonces, mediante el sistema A también podemos compensar hasta la renta antes de impuestos obtenidos en dicho ejercicio. Quiere decir que podemos compensar hasta 20,000 soles. También vamos a tener un impuesto después de haberse compensado antes de impuestos de cero, ¿ok? Y tenemos para arrastrar para el siguiente periodo, para el 2022, será la diferencia del arrastre del 2020 con lo que estamos compensando. En este caso nos quedará por arrastrar para el 2022 de 115,534, como podemos apreciar. Esto es una suposición, ¿no? Pero vamos a suponer que en el año 2022 tenemos una utilidad antes de impuestos. Vamos a suponer que es de 120,000 ya. ¿Cómo es que sería ahí? Como podemos apreciar, tenemos un crédito solamente para hacer uso, para arrastrar de 115,000. Entonces nosotros no podemos compensar 120,000 porque nuestro crédito solamente es hasta 115,000. Aquí lo que podemos hacer es arrastrar los 115,000 y tendríamos por pagar o por calcular antes de impuestos y participaciones. También si puede tener la empresa participaciones que distribuir a sus trabajadores de 4,466. Es decir, para el año 2022 se va a calcular un impuesto de, vamos a suponer que están dentro del régimen general, por 29,5%. Eso es lo que tiene que pagar en el año 2022 o 2022, siempre y cuando, como estamos suponiendo, que obtenga una utilidad antes de impuestos de 120,000 soles y lógicamente hasta ese año ya ha agotado la compensación de las pérdidas que ha obtenido en el año 2019. Pero ¿qué pasa si hasta el año 2023, vamos a suponer que vamos a verlo desde la siguiente perspectiva, que no logra utilizar todo su pérdida tributaria y lógicamente en el año 2024 lo va a perder porque mediante el sistema A solo se pueden aplicar durante los 4 años posteriores una vez de haberse generado la pérdida? Entonces vamos a suponer que en el año 2022 solamente obtiene una ganancia de 30,000. Entonces la compensación será hasta 30,000 y tendríamos por arrastrar de un monto de 85,534, y vamos a suponer que en el año 2023 obtiene una utilidad antes de impuestos de 50,000. Entonces la aplicación del saldo será solamente hasta 50,000 y tendría por arrastrar, que lógicamente esto se va a perder porque ya no sería utilizable porque ya está sobrepasando los 4 años de 35,000. Es decir, que si no se ha agotado hasta el año 2023 los 136,644, como en este caso no se agotó, estos 35,000 ya se lo pierde la empresa, ¿no? Porque mediante este sistema A solamente es para aplicar los 4 años
posteriores o siguientes a la pérdida que se ha obtenido. Eso es mediante el sistema A, y para hacerte una breve mención cómo sería la aplicación mediante el sistema B. Mediante el sistema B nos dice que se puede agotar el total. Aquí sí no existe el límite, pero solo se puede utilizar el 50% año tras año. Por ejemplo, aquí mediante el sistema B solo se puede aplicar la mitad de 1110, es decir, aquí solo se puede compensar 555. O sea, menos 555. Entonces la utilidad antes de impuestos será para este año 555, y a partir de esta utilidad antes de impuestos se va a calcular el impuesto, que en este caso será el 29,5%. Esa es la diferencia mediante el sistema A y mediante el sistema B. Valga la aclaración, una vez más, mediante el sistema B se va solamente a compensar el 50% de la utilidad antes de impuesto obtenido en un determinado periodo, y lógicamente hasta agotar toda la pérdida. Aquí si no existe el límite de los 4 años. Mediante el sistema B lo puedes compensar hasta los años que requieras, y lógicamente hasta utilizar toda la pérdida que se ha obtenido en un determinado periodo. Bien, entonces ya te expliqué, haciendo los cálculos y viéndolo desde la perspectiva de un ejercicio, estos dos sistemas, ya sea el sistema A y el sistema B, y ahora vamos a ver cómo entonces se declararía esto en el formulario virtual 710. Entonces nos vamos al formulario 710. Como pueden ver en pantalla, ya previamente yo he llenado los estados financieros con lo que respecta al estado de situación financiera, así como también al estado de resultados, que lógicamente he llenado de acuerdo a los resultados que he obtenido en esta parte. He llenado tanto el estado de resultados, que una particularidad para este año 2020, en el estado de resultados o en el formulario 710 ya viene por default llenado ya las ventas que se ha generado en todo el periodo 2020, ok. En este caso 118.644 ya ha venido por defecto esa casilla llenado, con la cual lógicamente tiene que coincidir con tu preparación de estados financieros que hayas hecho, ¿no? Bien, entonces, pero eso no es la explicación del día de hoy. Vamos a ver entonces en qué casilla se va a llenar la compensación de la pérdida que estamos haciendo mediante el sistema de arrastre del método A. Para ello nos tenemos que ir hasta la casilla 700 o 108, donde cabe mencionar que aquí ya tenemos una utilidad antes de adiciones y deducciones de 1110, como previamente lo tenemos en nuestro estado de resultados de 1110, y en la casilla, lógicamente, si no tenemos adiciones y deducciones, y en la casilla 108, donde nos dice pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores, aquí estamos utilizando el sistema del método A. Como les mencioné, la pérdida que se ha generado en ese periodo es de 136.644, lo cual lo tenemos aquí, y se va a compensar de 1110. Aquí está, de 1110. Es decir, tenemos uno por arrastrar para el 2021 de 135.534. Colocamos guardar, y aquí nos sale, ¿no?, el saldo de pérdidas no compensables de 135.534. Y ese también nos sale ya por defecto una vez de haberse llenado la casilla 108. 135.544. Bien, entonces lo demás ya viene por defecto también, o default, el saldo a favor que no se ha utilizado, y los saldos a favor que se ha aplicado en el 2019, y los pagos a cuenta que se ha hecho, ¿no? Bien, entonces es en esa casilla que se tiene que llenar o compensar las pérdidas que vamos a utilizar mediante este sistema. Lógicamente aquí, por ejemplo, en la casilla 506 nos va a salir en este caso un saldo a favor, que pueden ser de aplicación o devolución que va a utilizar la empresa. En este caso también lo tengo aquí, nos dice que un saldo a regularizar de 5.868, la cual también nos cumple, ¿no?, en la declaración que estamos haciendo. En este caso se ha procedido, o se va a proceder, que este saldo que sale a nuestro favor o al favor del contribuyente se puede utilizar de dos maneras, ¿no? Uno, pedir la devolución, o dos, a aplicar mediante los impuestos futuros que se vaya a generar de esta empresa. Es así entonces como se utiliza este sistema de arrastre del método A. Para aquellas personas que quizás necesitan saber un poquito más de este sistema, entonces he decidido explicar este tema, y ojalá haya sido de
entendimiento o hayan captado la idea, aunque sea, de la utilización de este sistema. Bien amigos, si la información lógicamente te ha servido y ha sido de mucha utilidad para todos ustedes, te invito a suscribirte al canal y a seguirme por el Facebook del canal, que por ahí también estoy posteando estos temitas lógicamente con la normatividad pertinente de este y muchos temas. Hasta la próxima amigos, y no olviden de seguirnos para recibir más temas contables. Bye bye.